tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable, su programa de salud, aquí en Mega Cable. Vamos a tocar hoy un tema, varios temas en realidad, en relación a patologías o enfermedades que afectan a los ojos, que son de consulta frecuente, que a veces no ocasionan en general grandes síntomas, a veces sí, que es muy común observarlas y verlas y la gente se pregunta qué es. Y entonces, obviamente, si es una enfermedad de los ojos, tenemos que hablar con un oftalmólogo y para eso nos va a acompañar hoy, que tiene la amabilidad de explicarnos, nos va a explicar todos estos temas, el doctor Daniel Fleto, médico oftalmólogo de nuestro medio. Y bueno, así que en primera instancia, agradecerte, Daniel, por el tiempo que nos estás dispensando como para poder explicarle a la gente estas enfermedades que vamos a tocar, que tienen nombres, son medios raros a veces, otros son muy conocidos y bueno, entonces es más fácil al oído cuando uno las escucha, como por ejemplo el orzuelo. Eso en algún momento lo vamos a tocar. Pero después hay otras enfermedades que tienen nombre propio, que son de un poquito nombres más difíciles, pero que, bueno, la gente las tiene, las padece y tienen solución. Muchas veces la gente no le da importancia, porque a veces como no duelen, a veces puede producir alguna alteración en el campo visual y recién ahí, dependiendo del grado de compromiso de ese campo visual, van a hacer la consulta. No, mientras no molesten, en general por ahí puede pasar a ser una cuestión estética y la gente no consulta. Dicho esto, nuevamente saludarte, Daniel, muchas gracias, felicitaciones por el centro en donde están, ahí en la calle Junín. Realmente está muy bonito y realmente es un centro que tiene toda la tecnología y la oftalmología de San Luis está cubierta en todo aspecto ahí en el centro del doctor Fleto. Daniel, con respecto a esto que yo estaba comenzando en la introducción, por ejemplo, enfermedades como el pterygium o el chalazion, me gustaría que le explicaras a la gente qué son estas cosas, estas terminologías y si producen manifestaciones o no, o sea, síntomas, y si tienen tratamiento o no. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Sí, la verdad que son patologías muy comunes, ¿bien? Tanto el orzuelo como el pterygium, sobre todo en esta zona, que es una zona muy seca, y está muy relacionado con el clima, todas estas patologías, ¿sí? Está relacionado con la alergia, con el ojo seco, todo en un conjunto que provocan justamente estas patologías. Con respecto a los orzuelos se forman por obstrucción de glándulas. Al borde de los párpados tenemos un montón de glándulas y esas glándulas se obstruyen y acumulan la secreción. Al acumular la secreción se forma el quistecito y ese quiste se llena de secreción sebácea, como si fuera grasa, claro, y empieza a crecer. Generalmente en menos de un mes se suelen ir. Bien, cuando no se van se hacen un tratamiento médico, mientras tanto, y pasados los 30 días ya se empiezan a formar quistes más fibrosos, en donde da origen a otra patología que se le llama chalazion. Generalmente estas patologías se tratan en forma local. Lo más habitual que hacemos generalmente son fomentitos calientes. Es lo que le llamaban antes el anillo de oro, exacto, que se frisionaba y se colocaba. Exacto. Lo que provocaba la fricción era calor, y el calor lo que provoca es que las glándulas se dilaten y saquen la secreción que tienen por dentro. Bien. A su vez, hay que dar antibiótico con corticoides, los cuales ayudan a desinflamar y evitar las infecciones. Bien. Eso con respecto a los orzuelos. El calor y la cremita es lo que habitualmente se usa. El orzuelo es muy común en los casos principalmente de alergia, acá en esta zona. La alergia provoca mucho orzuelo por inflamación de las glándulas, que provoca la misma alergia, conjunto con el ojo seco.
claro. Son muy frecuentes. También son idiopáticas, significa que no tienen un motivo particular de salir, ¿sí? Bien. Otra causa muy frecuente de orzuelos son las caspitas que aparecen en los bordes del párpado, que se llaman blefaritis, que provocan obstrucción del sistema de drenaje de las glándulas. ¿Cuándo se operan estas patologías? Se operan cuando pasado un tiempo, generalmente pasado el mes, no desinflaman, no liberan la secreción y forman el chalación. El chalación puede producir tres cosas: o irse solo, o muchas veces drenar, aunque han pasado los 30 días, drenar y sacar toda la secreción, o quedar el quistecito, que es en el momento en donde se opera. Claro. Lo que se hace es una pequeña incisión y se drena todo el contenido que tiene por dentro. Algunas veces también se puede colocar corticoide tópico inyectable cuando el chalación lleva mucha evolución, para disolver toda la fibrosis que acumuló. Bien, perfecto. O sea que en toda esta patología, como vos comentabas, acá la cuestión climática, algo que seguramente la gente no tiene en cuenta, tiene mucho que ver con la aparición de estas enfermedades, así como de otras como las alergias, que, bueno, vamos a tocar enseguida, y es una cuestión climática. La cuestión climática favorece o predispone a todo este tipo de patologías que son frecuentes, que suelen ser muy molestas. Los síntomas comunes, por ejemplo, son el inicio de una cuestión como algo que raspa o molesta o duele, ¿no es cierto? En el caso del orzuelo. Sí, generalmente sí, y aparte a veces duele bastante el Claro, orzuelo, claro. a veces crece mucho, es muy grande el orzuelo, ¿sí? Pica, hay veces que las personas refieren que le pican mucho los orzuelos. Los que son por alergia, la mayoría se van solos, son chiquititos y se van solos, la mayoría de los orzuelos con alergia. Otros no, y suelen aparecer varios seguidos. A lo mejor le aparece uno o dos en el párpado superior, después le aparece otro en el párpado inferior, después se va y vuelve en el otro Está ojo. bien. No es algo que decís, bueno, va a aparecer acá y siempre va a aparecer en esa glándula, puede Claro, aparecer en varias claro, claro, glándulas. claro. Y el tratamiento en general, ¿cuánto suele durar si es que uno hace el tratamiento? Otra pregunta, cuando inician esos síntomas que estábamos comentando, lo ideal es que consulten rápidamente para tener un tratamiento lo más rápido posible y que eso ceda rápidamente, ¿verdad? No esperar el tema del anillo, el calor y todas estas cuestiones que son tratamientos de la abuela ya pasado de boca en boca, de generación en generación, y que muchas veces uno se pierde tiempo y eso va creciendo y por ahí termina con un orzuelo realmente de un tamaño importante. Otras veces puede ser efectivo, el anillo ahí un poquito calentito, pero lo ideal es la consulta rápida para solucionar perfectamente la patología y hacer el tratamiento adecuado, ¿verdad? Sí, como toda patología, mientras más rápido, Así es. más rápido se lo controle o se lo trate, mejor va a ser el resultado. A Bien, veces, por más de que hagamos resultado, el orzuelo es a veces bastante rebelde, no dilata la glándula y no sale la secreción, y bueno, claro, uno está un tiempo hasta que claro, evalúa la parte quirúrgica. claro. Esto puede aparecer en cualquier edad, ¿verdad? No hay una edad predisponente, alguna predisponencia por género, por ejemplo, predisposición por género. ¿Le puede pasar tanto al hombre como a la mujer en cualquier etapa etaria? Sí, sí, no tiene predisposición ni de edad, ni de género, nada. Es común, sí, en personas a lo mejor con piel grasa, Ujú. es más común porque son glándulas sebáceas las Claro, que se claro, obstruyen. claro. En patologías dermatológicas, la rosácea también suele provocar orzuelos a repetición. Bien, y en el caso del ojo seco que acompañaba o que va de la mano también con todas estas enfermedades que estamos tocando, también está asociado, aparte, el ojo seco a otras enfermedades inmunológicas, ¿no?
El ojo seco está relacionado con un montón de patologías. Nosotros generalmente cuando atendemos y vemos el ojo seco, le recomendamos siempre consultamos, primero, si tienen problemas dermatológicos, si tienen alguna enfermedad autoinmune, Claro, enfermedades reumatológicas, porque generalmente está muy relacionado con la tiroides está extremadamente relacionado, que es muy común también, una patología muy común acá en San Luis. así es. El síndrome de Sjögren, que es una patología que provoca mucha resequedad en diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Sí, 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 así Y es. bueno, más allá del factor climático de la zona. Nosotros cuando lo tratamos al paciente siempre consultamos por esas patologías para ver si tienen alguna relación, porque muchas veces hacemos tratamiento prolongado con gotas lubricantes y no mejoramos el Claro, síntoma, y el problema no estaba en el ojo, el claro, ojo era un síntoma de una patología general, y claro. hasta no tratar esa patología general no iba a mejorar nunca el ojo seco. Exactamente. O sea que a veces estas patologías suelen ser el puntapié inicial para detectar el problema real que está en otro lado. Y esto es simplemente una expresión de la enfermedad que tiene origen en otro punto. Muy interesante esto que Exactamente. vos comentás y que bueno, como verán, medicina hay que trabajar en forma interdisciplinaria, pensar en un abanico de posibilidades y que no solamente ver el ojo, sino ver al paciente como un todo y pensar en otras potenciales causas que pueden estar en otro lugar más allá, en este caso, de una enfermedad oftalmológica. Ahora te quiero preguntar sobre, hay otra enfermedad en donde suele haber en la parte interna del ojo como una telita que puede tener distinto tamaño, que puede de alguna forma ir avanzando y que tiene nombre propio y que eso se opera, eso da síntomas. Generalmente cuando te llegan a la consulta con esta enfermedad, ¿cuál es el síntoma más frecuente? ¿El tema del campo visual, la molestia en eso o alguna cosa en particular? No, estamos hablando de la patología que se llama pterigium, Sí, ¿sí? Que en realidad el síntoma principal que provoca esto es la irritación del ojo, muchas veces provoca dolor como punzante, no tanto por la afectación del campo visual, para que afecte el campo visual o la visión, tiene que ser muy grande, ujú, afectar el eje visual, que suele pasar. Generalmente estas patologías se deben a irradiaciones solares, a exposición de irradiación solar bastante frecuente, gente que era muy común en gente que trabaja en el en el campo, campo, claro, ¿sí? claro. Generalmente es muy común la gente que trabaja en el campo. Se da en todos, en cualquier persona, porque también tiene tendencia genética. Seguramente si hay familiares que tienen el terigion, otros familiares los pueden tener. Pero es más común en eso, aparte también está muy relacionado con el viento. Esta es una zona muy Así ventosa, es. ¿sí? Y también se relaciona principalmente todo esto por la resequedad ocular. Es Ujú, la resequedad ocular la que provoca el crecimiento del pterigion y también la irritación del mismo. claro. Y el tratamiento de esto? Yo principalmente cuando vienen a la consulta lo primero que hago es consultarle qué tan sintomático es, si le duele mucho, si no le duele, lo veo si está muy irritado, si está muy Ujú, sobreelevado, y de eso decido si es tratamiento quirúrgico o tratamiento con gotas. bien, Las gotas que se dan la mayoría de las veces son gotas lubricantes y si está muy inflamado se puede llegar a dar también algún antiinflamatorio, un corticoide suave local para ayudar a desinflamar. Si el bien. paciente sigue con las molestias en el ojo, ahí se indica el procedimiento quirúrgico, que es extraerlo y colocar un autoinjerto en la zona que queda liberada Claro, con puntos. claro. Y por supuesto que la protección al sol es fundamental, ¿no? Usar gorro, Es sombrero y clave todas de esas cosas. todo punto de vista. Anteojo de sol es indispensable. Hoy en día es importantísimo el anteojo de sol, más allá de el tema del terigion, del ojo seco, de las alergias, también por un tema de que las irradiaciones solares afectan mucho la parte Claro, interna del ojo como la mácula. claro, claro, claro.
Bueno, fantástico. Muy bien. Bueno, como verán, estos temas que parecen que son frecuentes, pero uno por ahí no le presta atención, o por ahí es muy común verlas, a estas telitas ahí en el ojo, o haber padecido un orzuelo. ¿Quién no tuvo un orzuelo alguna vez en la niñez y ha dolido y han ido con el anillito, el tratamiento de la abuela? Eso, ¿quién no lo ha tenido? Así que, como verán, esto era un poco explicarles cuáles eran los orígenes, qué síntomas tenían, cómo se debe tratar. Siempre la consulta es fundamental, siempre la consulta es fundamental, rápida. Apenas empiezan los síntomas, consultar rápidamente para evitar no solo una molestia innecesaria que puede tratarse rápidamente, sino también el hecho de que se puede descubrir alguna otra patología que es el origen de esto y está en otro lado, y también de paso ya hacemos el tratamiento, se hace el tratamiento adecuado con el especialista en particular. Daniel, con respecto a otras consultas frecuentes en el consultorio, dentro de las que ustedes reciben habitualmente, ¿cuáles son las consultas más frecuentes que tienen? Es muy común la alergia. La alergia acá en San Luis es increíble la cantidad de alergia. Calculo que el 80% de los pacientes que atiendo deben tener alergia. Algunas con síntomas, otras sin síntomas. Generalmente se tratan las que tienen síntomas, que el síntoma es la picazón, es el ardor en los ojos, el lagrimeo, ¿sí? Eso habitualmente, o que se le inflamen los párpados, el párpado inferior generalmente se inflama. Esa es una consulta muy frecuente en la consulta médica. Y eso también tiene una cuestión pero lo que climática. estamos hablando, el ojo seco y la alergia son los que se llevan todos los laureles acá. Está bien. ¿Y las alergias estas también están relacionadas con el tema climático? Sí, sí, por supuesto. Está relacionado con el tema climático las alergias acá. Es una zona de mucha alergia acá, Sí, pero sí. más allá de oftalmológica general. General, sí, sí. Sí, sí. Y evidentemente en esta época en donde, bueno, vienen los cambios de temperatura, bueno, hay solcito durante el día, pero después a la tarde o a la mañana temprano está fresco, comienzan las congestiones nasales altas, de las vías respiratorias altas, y eso también puede en algún punto producir cierto grado de congestión a nivel oftalmológico, ¿verdad? Claro, claro. Justamente hablando de alergia, estoy con una alergia terrible hoy. Es que con el viento que hay es No, tremendo. Las sí, conjuntivitis. sí, no, ¿Y las terrible. conjuntivitis? Mira, ¿sabes qué? He notado que hay menos casos de conjuntivitis que muchos años que yo he estado, bueno, está bien, yo estaba en el Santa Lucía en Buenos Aires que veíamos Sí, conjuntivitis claro, por todos lados. claro. Pero acá no veo tantas conjuntivitis acá Mira vos. en San Luis, ¿eh? La Mira verdad que vos. lo que es infección por conjuntivitis no veo tanta, como he visto mucho en Buenos Aires, por Mira vos. ejemplo. Mira Acá es vos. más la alergia. Ya no era tanto alergia, pero sí mucha conjuntivitis. Acá es más alergia que conjuntivitis. Yo conjuntivitis muy poca he visto. O sea, son habituales, son comunes. Sí, No digo sí. que no, pero es más común acá la alergia del ojo seco que las conjuntivitis. Mira vos. Y recordar que la conjuntivitis, cuando se tiene en un ojo, el hecho desde el punto de vista práctico, como consejo, no rascarse, no utilizarse ni tocarse el otro ojo, porque pasa automáticamente, salta al otro ojo y después terminamos con los dos ojos, con conjuntivitis. Y bueno, es todo un problema eso, ¿no? Son cosas que, bueno, ustedes se las explican Exactamente. perfectamente en el consultorio. Bueno, vamos a ir a una pausa y ya vamos a ir con la parte final del programa. Vamos a la pausa. Consultorio de Cardiología, Dr. Jorge Luis Álvarez. Consultas, electrocardiogramas, monitoreo de presión arterial de 24 horas, ecodoppler cardíaco y vascular, ergometría, holter cardíaco, chequeo post-COVID, valoración prequirúrgica. Consultorio de Cardiología, Dr. Jorge Luis Álvarez, República del Líbano, 68.
Con respecto a otras patologías oftalmológicas comunes, ¿hay patologías que tengan relación con la época estacional del año, con los cambios estacionales, primavera, otoño, invierno, verano? No, sacando la alergia y el ojo seco, no, generalmente no. Las otras patologías oftalmológicas generalmente no se relacionan con las estaciones del año. Bien, Sí, con factores genéticos o propios de cada persona, pero no con relación con la parte climática. tocábamos el tema recién del uso de anteojos para sol y una de las preguntas que te quiero hacer, porque si bien se ha dicho hasta el hartazgo, pero bueno, siempre es importante repetirlo porque está en juego la visión, uno de los sentidos creo más importantes. Eh, el tema del vaya y compre esos anteojos por unos días hasta que vaya al oftalmólogo, esos que se compran en la rural, son aquellos que se compran en un supermercado, en un kiosco, que bueno, se lo ponen, puede verle bien, leer bien, y entonces esas cosas realmente terminan perjudicando a la visión, ¿verdad? Eso está absolutamente demostrado, no es lo aconsejable. Sí, efectivamente, no es lo conveniente el comprar anteojos de sol en la calle o donde lo vendan, sino son principalmente de ópticas, porque esos anteojos no tienen la protección con los filtros y todas las protecciones que vienen en los anteojos que venden las ópticas, ¿sí? Claro, No es lo recomendable, son más tirando a plástico que un anteojo realmente efectivo para lo que uno lo quiere en realidad. claro. Y más aún, independientemente que sean para sol, son incluso aquellos también que se utilizan para leer, ¿no? Claro, eso también. El tema de los anteojos de lectura es un problema, ¿por qué? Porque los ojos son dos órganos diferentes y pueden tener diferentes graduaciones. Claro, Y uno se compra un anteojito sin saber que un ojo a lo mejor tiene más dificultad que el otro. Claro, cuando se lo coloca a lo mejor dice veo bien, pero está viendo bien con uno y está perjudicando al otro, por ejemplo. Además, esos anteojos tampoco están con el centrado óptico que claro, corresponden. claro, Seguramente, como pasa con el anteojo de sol, a lo mejor no tiene las protecciones que tiene un anteojo recetado. Son varias a ver, no está mal que lo hagan si es para salir del paso una persona que claro, trabaja, no puede conseguir turno con el oftalmólogo y no le queda otra que comprarlo, bueno, está perfecto. Pero que no se haga habitué de comprar claro, esos anteojos siempre claro. porque pueden traerle perjuicio, puede ser perjudicial para la vista. ¿Qué complicaciones pueden tener? ¿Con qué puede terminar un paciente que utiliza crónicamente este tipo de anteojos? No, puede ser que uno de los ojos, que es el que está viendo menos, empiece a traerle problemas, dolores de cabeza principalmente, porque está viendo bien con un ojo y con otro no está enfocando correctamente como debería. Si está mal el Claro, centrado, claro, también le va a traer muchos dolores en el ojo que está esforzándose más, ¿sí? Y además, como le digo, ¿no? Los ojos son dos órganos diferentes. claro, En realidad, al tratamiento hay que hacerlo como corresponde. claro. Sí, 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 es así. Definitivamente es otra cosa que no quería dejar de pasar porque realmente es extremadamente común ver la venta de este tipo de anteojos en la vía pública sin ningún tipo de control y que la gente los consume. Está bien que por ahí que sea circunstancial, como vos decías, porque se le rompió, se le perdió y no ve, tiene que leer hasta que consiga el turno con el oftalmólogo por un par de días, en general no pasa nada, pero el uso o tener el hábito de saber que se le va a perder y va a ir nuevamente a comprarlo, y por supuesto que ahí le venden y hasta venden la marca y le ponen que tiene una marca que es importada y qué sé yo, que es todo mentira obviamente. El hecho de no tener controles pasa que la gente tenga que se acostumbre a utilizar de esta forma y poder a la larga tener problemas visuales importantes o a su vez síntomas, como muy bien explicaba el doctor, dolores de cabeza, ¿sí? Y empeorar aún más su visión. Había una enfermedad que yo recuerdo que, y de niños me acuerdo, que
amanecíamos a la mañana y todas una secreción blanca, blanquecina, que pegaba el ojo y no lo permitía despegar. ¿Sí? Y con una gasita con té suavecito se pasaba para que se sacara esa gasita, esas secreciones y poder despegarla del ojo. ¿Eso tiene nombre y cuál es el tratamiento? Generalmente esas secreciones blanquecinas, pegajosas, se deben a ojo seco o alergia. Seguimos Es lo mismo. debido a eso. Uno cuando empieza, claro, es cuando uno empieza a hacer el tratamiento, lubricar bien el ojo, muchas Claro, veces a usar gelcitos de noche claro, lubricante, claro. empieza a mejorar todos los síntomas. Esa secreción blanquecina es lágrima que se acumula, ya sea porque esté obstruido el conducto lagrimal o porque está produciendo lágrimas en exceso. Tenemos que entender que el ojo seco puede ser o porque la lágrima no se adhiere correctamente al ojo o porque se evapora rápidamente. Entonces, Bien, dependiendo de la causa del ojo seco, también va a ser la sintomatología y va a ver si va a haber secreciones o no. O perfecto, lagrimeo. Mucha perfecto. gente dice, pero yo lagrimeo mucho, ¿cómo que tengo ojo seco? Claro, Y eso se debe porque la lágrima se debe pegar al ojo claro, para lubricarlo y en este caso la lágrima está patinando por el ojo, no claro, está pegándose y se pierde. Y claro. eso hace acumulación de lágrima y hace que se pierda. Quiero agradecerte tu amabilidad y tu tiempo para poder explicarle a la gente sobre estas enfermedades, que se habla mucho, se hace a veces muchas cosas que no corresponden y la idea es, como siempre, tener los conceptos claros y llegar temprano y rápido a la consulta para que hacer el tratamiento correcto y no tener ninguna complicación. Así que muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a vos y bueno, espero haber sido claro y se haya entendido bien los puntos. Y bueno, será hasta otro momento. Muchísimas gracias por la invitación, Jorge. Bueno, hemos llegado al final del programa. En realidad, enfermedades comunes, enfermedades en principio sencillas, como usted verá, mucha relación con la cuestión climática, las alergias, ¿sí? Que están a la orden del día, por lo que el doctor nos contaba, y que son básicamente el sustrato sobre el cual se forman estas enfermedades y, bueno, pueden ser a veces muy molestas y tienen un tratamiento específico para evitar complicaciones. Y a veces, en algunos casos puntuales, los menos, hay que llegar a una pequeña cirugía para tratar de resolverlos. Espero que les haya gustado el programa. Nos vemos en 7 días.